Bienvenidos al parte meteorológico del empleo de Currentes sin Fronteras. Vamos a hablarles de cómo se comportará el empleo en Alemania durante este otoño. Aunque el informe de Manpower pronostica que un 5% de los empresarios contratará trabajadores durante este otoño, el aumento del paro y la mala relación que hemos encontrado entre demandantes de empleo y oferta publicada nos ha hecho darle el color amarillo de momento y monitorizar cómo está evolucionando Alemania durante este otoño. Bien, vamos a ver cómo se comporta cada sector profesional y cada región. En cuanto a las regiones, la que más contrata es el norte de Alemania, Pomerania Occidental, Hamburgo con un 10%, y el resto se mueven entre el 4 y el 3%. Porque vemos que en la antigua Alemania Oriental, Sajonia, Berlín, un 4% de los empresarios tiene previsto contratar trabajadores, similar al 3% del Valle del Rin, que es la espina dorsal de la industria alemana, o al 4% del sur del país, de Baviera y de Baden-Württemberg. Pero nos llama la atención o observamos una gran disparidad en los datos de las ciudades. Así, en Berlín, la capital federal, solo encontramos un 3% de los empresarios dispuestos a contratar, es un índice mínimo, un 2% en Frankfurt, la capital financiera de Alemania y de Europa continental, con el permiso de Suiza, pero observamos un dato muy interesante en Múnich del 13%, que es probablemente el mejor dato que encontramos en toda Europa ese trimestre. Esta ciudad alemana suele ser la que más empleo crea en el país, un 13% de contrataciones. Parece un dato digno de otras latitudes. Por contra, en el Valle del Ruhr, esta zona industrial, esta red de ciudades sin una capital definida, encontramos una destrucción de empleo del 2%. 2 de cada 100 empresarios despedirán trabajadores. Veamos cómo se comportan los diferentes sectores. La banca, una vez más, la economía especulativa, lidera la creación de empleo en Alemania. Que la banca aparezca en primer lugar suele pasar en Alemania, en Reino Unido y en otros países de peso europeos. La industria, la economía productiva, contrata a un 8% frente al 10% de la banca. No hemos mencionado el dato. 10% de la banca, 8% de la industria y un 7% en la construcción. Un dato que no está mal, no es para celebrarlo, pero no está mal comparado con otros países. Un 7% de contrataciones en la industria, más que el 6% de la energía, del suministro de gas o el 5% de los transportes. Ya con un dato mucho más débil, un dato que apenas se dejará notar en la evolución del empleo, encontramos el sector primario, la agricultura, la silvicultura y la pesca, con un 2%, el comercio y la hostelería y los servicios públicos con un 1%. Pero no es la situación de la minería y la industria, que en este caso destruyen empleo. Un 1% de los empresarios tiene previsto despedir trabajadores. Y con esto damos por terminado el informe de empleo de Alemania. Si quieren ver datos más detallados, pueden visitarnos en la página web Currentes sin Fronteras, donde les ofrecemos información muy exhaustiva para el inmigrante de Alemania, de otros países, e información sobre la creación de empleo y ciertos datos básicos de todos los países del mundo. Así pues, con esto nos despedimos y hasta el invierno, donde les emitiremos el próximo informe meteorológico, el próximo parte meteorológico del empleo de Alemania. Que pasen un buen otoño y, al cabo, una feliz Navidad.